Tema caliente para debatir de inmediato aquí, en esta mesa de análisis, y qué mejor que hacerlo con un buen amigo de esta casa y por supuesto estupendo analista internacional desde Bogotá, nuestro querido Juan Alberto Sánchez Marín. Juan Alberto, qué placer tenerte con nosotros, aunque sea por estos poquitos minutos aquí en Hispan TV Noticias. El gobierno venezolano siempre ha ido en contra de la corrupción y este seguimiento implacable tiene que tener sus resultados. Desde el Ministerio de Economía se detecta, se comprueba este delito de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude, asociación, atribuyendo responsabilidades a funcionarios con nombre y apellido. Juan Alberto, hablemos de esta permanente lucha en contra de la corrupción del gobierno bolivariano y el ejemplo que sigue dando, sobre todo a países que pretenden demonizar al gobierno venezolano, pero en los que abundan precisamente esos actos de corrupción que quedan en total impunidad. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, también un gusto para mí saludarte, Carlos, a ti y a la audiencia. Claro que sí. Para nadie es un secreto la difícil situación que atraviesa Venezuela por las razones variadas y también muy conocidas, ¿no? Sí, sí. La lucha contra la corrupción es larga, no es una acción puntual, esporádica y requiere muchos recursos que en muchos casos el país no tiene en medio de esas difíciles condiciones actuales. Sin embargo, creo que el gobierno desarrolla muchas actividades, desde pedagógicas, manuales, instructivos, hasta legales, medidas de justicia. Y esta investigación, estas capturas actuales, pues son parte de eso, de esa actividad del Estado, de los organismos del Estado realmente, en esa lucha contra la corrupción. Se han promulgado leyes, la ley contra la corrupción, para la salvaguardia del patrimonio público, como se llama. Pero Venezuela actúa notoriamente sola frente a una lucha que cada vez tiene un carácter más transnacional y que se distingue además por ser cambiante, móvil, con más y mejores modos para evadir la captura, la persecución. Es claro que hay, como lo llamas, una demonización además contra Venezuela, contra su gobierno, sin duda alguna, y llamarlo corrupto y hablar de corrupción fenomenal en el país, pues es parte de esa estrategia de desprestigio adelantada contra Venezuela y contra el proceso, un proceso socialista que además va en contravía de los intereses de los grandes capitales internacionales, que esos sí son, a su vez, los mayores corruptos del mundo. Entonces yo creo que es una lucha difícil que estas acciones muestran en qué medida y hasta qué nivel está dispuesto el gobierno venezolano de continuar en su lucha bastante aislado, bastante solo, pero de no ceder en ese empeño de uno de los fenómenos que más afecta al país y a la región. Sin duda alguna, una lucha contra la corrupción permanente en Venezuela, en medio de la difícil situación que, como bien sabemos, atraviesa el país suramericano. Venezuela, como bien dice Juan Alberto, actúa sola y sola se basta para atacar todo lo que tiene que ver con la corrupción, a pesar de ese acoso internacional, esa demonización internacional de parte de Estados Unidos y sus secuaces, de parte de Estados Unidos y de Occidente. Brevemente, que nos queda muy poquito, ¿cómo calificarías el accionar del gobierno venezolano, Juan Alberto, del 1 al 10 en cuanto a enfrentar la corrupción, el tema que estamos hablando, tomando en cuenta el permanente desafío interno de una derecha opositora corrupta que busca cualquier atajo de cualquier tipo menos legítimo para acometer actos de corrupción y además para tratar de acabar, de tumbar, de derrocar al gobierno venezolano, inventando en contraparte acusaciones de corrupción contra funcionarios del gobierno venezolano, pero sin mostrar prueba alguna? Cuéntanos. Carlos, es muy difícil hacer una cuantificación de un fenómeno tan complejo en esos términos numéricos, de escala. Comparto lo que dices en cuanto a que más allá de la realidad de un fenómeno tan extendido en toda la región, hay un enfrentamiento, una confrontación de carácter mediático. Y esa es una lucha bastante desigual, porque los corruptos, los verdaderos y grandes saqueadores de las arcas del Estado venezolano, son ese sombrío montón de personajes que cuentan con el aval de países asociados poderosos para delinquir contra Venezuela. Me refiero, claro está, a Juan Guaidó y su banda, que con el apoyo y la aquiescencia del gobierno estadounidense y de muchos
gobiernos europeos, como el inglés en primera línea, se han dedicado a hurtar los dineros, los fondos internacionales de los venezolanos. Lo que sí puedo decir sin temor a equivocarme es que la alerta lanzada por el fiscal Tarek William Saab acerca de la posibilidad de que los delitos idénticos o similares se presenten también en otras entidades venezolanas, pues yo no creo que sea solamente una posibilidad, es un hecho. Y tampoco solamente debido a que se recurre a la tecnología para cometer estos ilícitos, que claro que es muy cambiante y claro que ahí hay un énfasis, sino porque la corrupción es uno de los peores males que aquejan, pero no solo a Venezuela, tampoco es porque sea Venezuela el país líder de la corrupción o porque ese país es el que lleva adelante un proceso, determinado proceso social o porque se trata del gobierno del presidente Maduro, no. Sencillamente la corrupción es uno de los grandes males que aquejan la estabilidad y desarrollo de la mayor parte de los países del mundo, si no de todos, y en tal sentido la lucha contra ese mal debería ser una de las luchas fundamentales por la democracia y por la justicia en el mundo. Y es que en América Latina, Carlos, esa es una de las problemáticas más relevantes. En una región de necesidades tan básicas, tan apremiantes, los recursos públicos van a dar a los bolsillos de unos cuantos ladrones, estafadores, e incluso más grave que el hecho mismo del delito es que muchas veces ocurre en la sombra. Las sociedades ni se dan por enteradas porque existen detrás unos complejos, llamémoslo, entramados, de los cuales hacen parte instituciones públicas y privadas, asociaciones criminales, los gobiernos, los poderes legislativo, el judicial, una los maquinaria, medios de comunicación. Una maquinaria maléfica muy bien engarazada, Juan Alberto, y eso tiene toda la razón. Sí, señor. Porque todas y cada una de esas instancias hacen parte de la misma estructura delincuencial. Y en ese contexto yo creo que es tan importante lo que viene desarrollándose desde Venezuela. ¿Sí? Es decir, este tipo de acciones son tan importantes contra la corrupción porque son una práctica prioritaria de las políticas del Estado. Sin duda alguna, Juan Alberto, qué bueno que lo has analizado realmente a conciencia, como siempre lo haces y de manera tan asertiva. Muchas veces, pues, la culpa de la situación tan crítica que se vive en países de América Latina es precisamente dada por la corrupción. Y no solamente en América Latina, en muchísimos países del mundo se deja de ofrecer calidad de vida a su ciudadanía porque los gobernantes de turno y las personas que están, pues, precisamente en la movida donde está el dinero son los encargados de apropiarse del mismo sin ofrecer pues ningún tipo de beneficio al colectivo, a la población que los ha escogido.